Rusia y Alemania y el prólogo de lo que muchos consideran aquí en Berlín la declaración de una guerra no convencional en el ciberespacio. Berlín convocó a uno de los más importantes representantes de Rusia en Alemania por un ciberataque ocurrido en suelo alemán el año pasado. Esto que este viernes la ministra de Exteriores de Alemania volvió a condenar. Vamos en breve por más detalles. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. El gobierno alemán asegura que Rusia está detrás del ciberataque que afectó al Partido Socialdemócrata en 2023. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, este hecho demuestra que la amenaza rusa para la paz y la seguridad en Europa es real. Y Deutsche Welle premia por su valentía a Yulia Navalnaya en el Premio de la Libertad de Expresión de Deutsche Welle. Navalnaya se ha convertido en el rostro de la oposición rusa tras la muerte de su marido Alexei Navalny en una prisión rusa. El Ministerio de Exteriores alemán pidió explicaciones este viernes a la embajada rusa en Berlín por un ciberataque que afectó el año pasado las cuentas de correo electrónico de destacados miembros del gobernante Partido Socialdemócrata, SPD por sus siglas. Su autoría correspondería al grupo APT28, también conocido como Fancy Bear, acusado de decenas de ciberataques en todo el mundo. Berlín precisó que el ataque no solo apuntó contra la formación política socialdemócrata, sino también contra servicios gubernamentales, empresas del sector logístico, armamentístico y aeroespacial y varias fundaciones y asociaciones. Al grupo APT28 se le atribuye también el ciberataque del Bundestag en 2015, por lo que ya hay militares rusos sancionados por la Unión Europea. Bueno, así se refirió al incidente la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock. Al respecto, escuchemos. Ya podemos atribuir claramente este ataque del año pasado al grupo APT28, controlado por el Servicio de Inteligencia Militar ruso GRU. En otras palabras, hackers estatales rusos han atacado a Alemania en el ciberespacio. Esto es completamente inaceptable y no pasará sin consecuencias. Cuanto más se complican las cosas a partir de este hecho, ampliamos la mirada con quien ven, con nuestro analista político Andrés Goldschmidt en nuestro estudio parlamentario. Andrés, el portavoz del Ministerio de Exteriores alemán dijo que el incidente demuestra que la amenaza rusa para la paz y la seguridad de Europa es real. Y aquí la pregunta, Andrés, ¿qué cambiará o qué cambiaría a partir de ahora en las ya deterioradas relaciones con Moscú? Bueno, Jenny, para Alemania es extremadamente difícil desde el punto de vista estrictamente diplomático, porque cuánto frío más soportan unas relaciones bilaterales que ya son glaciales, prácticamente inexistentes. Veremos probablemente expulsión de más personal diplomático, como ocurrió en ocasiones anteriores. Alemania evalúa aún las respuestas, por ejemplo, en el marco de la llamada caja de herramientas de la diplomacia cibernética de la Unión Europea, que contempla, entre otras cosas, sanciones, pero también en casos extremos recurrir a la cláusula de asistencia mutua del Tratado de la Unión. En síntesis, Berlín insiste, por un lado, en no involucrarse directamente en un conflicto con Rusia y, por otro lado, parece por momentos absorbido en un remolino, en una dinámica de difícil pronóstico. La diplomacia, se enfría, las palabras son cada vez más tensas. Y lo preguntaba Andrés también porque las autoridades alemanas vienen hablando sobre la guerra cibernética. ¿Está Rusia en una guerra no convencional con Europa? ¿Qué dicen de esto las autoridades aquí en Berlín? Bueno, esto preocupa al gobierno alemán desde hace tiempo. Se ve en la estrategia de seguridad nacional alemana, que dice textualmente que de momento Rusia es la mayor amenaza para la paz y la seguridad en la región. Se ve en la reacción de hoy en el comunicado oficial, que dice que los ataques cibernéticos son un ataque a la democracia, a la seguridad nacional y a la sociedad libre. Y se vio también en la respuesta comunicacional de hoy, que fue coordinada a la madrugada, lo veíamos, Annalena Baerbock, luego la conferencia de prensa del gobierno aquí, con mucho protagonismo del vocero de Cancillería, pero también de los voceros de Interior y de Exterior. Y luego al mediodía, desde Praga, la ministra de Interior, Nancy Faeser, que mencionó justamente estas acciones híbridas de Rusia y recordó, por otro lado, también ese caso de la detención hace pocas semanas de 2 hombres en Alemania acusados de espionaje. De manera que la
no solo aumenta la preocupación, sino también la retórica. Terminó esa intervención Nancy Faeser diciendo textualmente: no nos dejaremos intimidar por el régimen ruso. Textual, Jenny, de la ministra de Interior. Andrés Goldschmidt, muchas gracias aquí en Berlín. Y más armas para Ucrania por parte de Europa, pero ¿hasta dónde llega el compromiso con el gobierno de Zelensky? Reino Unido señaló que Kiev puede usar las armas que Londres ya ha proporcionado de la forma que considere necesaria, incluso en territorio ruso, dijo, lo que supone un cambio de postura por parte de Londres. Así lo aseguró en una entrevista el ministro de Asuntos Exteriores británico David Cameron, quien este viernes visitaba Ucrania. Cameron confirmó el envío de un nuevo paquete de ayuda militar de 3.750 millones de dólares y anunció además que Reino Unido seguirá ayudando a Kiev tanto militar como económicamente mientras lo necesite. El portavoz del Ministerio ruso, entre tanto, María Zarakova, aseguraba que estas declaraciones suponen el reconocimiento de que Occidente está llevando a cabo una guerra contra Rusia con manos ucranianas. Y hablamos ahora de la otra guerra. En Egipto se espera la llegada de una delegación de la organización terrorista Hamas este sábado a El Cairo para la negociación de una tregua en Gaza. Junto con Qatar y Estados Unidos, recordemos que Egipto ha liderado los esfuerzos para negociar un acuerdo de alto el fuego entre el gobierno de Israel y Hamas. Hamas acusó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de obstruir los esfuerzos por llegar a un acuerdo con su reiterada promesa de ordenar una invasión a Rafah, donde Israel asegura se encuentran los responsables de la masacre terrorista del 7 de octubre en su territorio. Los mediadores esperan la respuesta de Hamas a la última propuesta de alto el fuego en Gaza, que incluye la liberación de los más de 130 rehenes israelíes retenidos en la franja, a cambio de la excarcelación de presos palestinos en prisiones israelíes. Vamos a noticias económicas y mi colega Rosa Casals. Bienvenida. Y empezamos en Estados Unidos, Jenny, porque el índice de desempleo allí aumentó del 3,8% en marzo al 3,9% en abril de forma inesperada. La cifra se esperaba con interés en todo el mundo, ya que una alta tasa de desempleo suele contribuir a una bajada de los salarios y, por tanto, de la inflación. Esto hace más probable que la Reserva Federal pueda recortar próximamente las tasas de interés. El miércoles, la Fed mantuvo sin cambios el tipo de interés oficial, alegando que la inflación seguía siendo demasiado alta. Pues ya vemos las repercusiones de los datos de desempleo. Vamos con el análisis. Ana Nieto, en Nueva York el mercado empieza a desacelerarse, pero el informe aún muestra un mercado laboral en crecimiento. ¿Cuál es la interpretación que se ha hecho de estas cifras? Los 175.000 nuevos empleos que se han creado es la menor creación de empleo en los últimos 6 meses y coincide con que en los últimos días también hemos conocido que la economía ha crecido a menor ritmo de lo esperado, un 1,6% frente al 2,4% del trimestre anterior, y también tenemos que los salarios han crecido un 3,9%, el menor ritmo en 3 años. Con todo, no son malas cifras. Se sigue manteniendo un desempleo por debajo del 4%. Queda la cifra general en el 3,9%, el 4,8% en el caso de los latinos, porque siempre suele estar más elevada. Y lo que se lee en el informe es un enfriamiento de un mercado laboral muy fuerte a unas cifras más estables que además son bastante sólidas, por ejemplo, en el sector de la salud, en el sector de las ventas al por menor, y están cediendo en los servicios como empleo en bares, restaurantes y hoteles. Se espera que la creación de empleo mensual se estabilice en torno a las cifras que hemos visto en abril, que están un poco lejos de las que hemos visto en los previos 12 meses anteriores, que rondaban los 242.000 nuevos puestos de trabajo. Así es. Los mercados han recibido con alzas la noticia. ¿Es algo que permite pensar en términos más positivos en la dirección que tome la Reserva Federal? Así lo han tomado los mercados de acciones, que han inmediatamente reaccionado con fuertes subidas que se han mantenido al cierre de la jornada. Los analistas temen que un mercado laboral muy fuerte mantenga la presión en los salarios y, por tanto, en la inflación, por más que el presidente de la Reserva Federal haya dicho que este no es el problema más importante de la inflación en estos momentos. Pero la caída del rendimiento de los bonos hoy ha dado pie a pensar que probablemente la Reserva Federal sí que tenga margen
margen para operar una bajada de tipos de interés significativa en este año, algo en lo que no había mucho optimismo hace apenas unos días. El presidente de la FED sigue pensando no tanto en el empleo, sino en la inflación, que hemos visto cómo se ha acelerado en los 3 primeros meses del año. Durante los últimos años tenemos un mercado laboral que ha crecido a fuerte ritmo, han sido y sigue siendo 40 meses de creación ininterrumpida de empleo a pesar de las altas tasas de interés. Muchísimas gracias por el análisis, como siempre, Ana. Y vamos con otro asunto. Gazprom solía ser una importante fuente de divisas para Moscú, pero el gigante gasístico ruso ha entrado por primera vez en 24 años en números rojos debido a la guerra en Ucrania. En 2023, la compañía registró unas pérdidas récord de 6.400 millones de euros, lo que contrasta con los 12.500 millones de ganancias obtenidas un año anterior. Las sanciones impuestas por los países occidentales no permiten a Gazprom vender gas a Europa, antaño su mercado más importante, y los intentos para construir nuevos gasoductos a China han sido infructuosos hasta el momento. Gazprom dispone, recordemos, de las mayores reservas de gas del planeta. Y tras más de 2 años de guerra de Rusia en Ucrania, la economía europea se enfrenta a grandes retos que tienen un impacto presupuestario. Los socios europeos han adoptado medidas para afrontar las consecuencias derivadas del conflicto, que en algunos países se sienten más que en otros. Uno de los principales efectos de la guerra de Ucrania en la Unión Europea es el aumento del coste de la vida. Desde finales de 2021, antes de la invasión rusa, el gasto energético del bloque se ha duplicado hasta alcanzar los 600.000 millones de euros. Y aunque los precios se han estabilizado, siguen siendo elevados, añadiendo presión a consumidores y empresas. Aunque al menos un país europeo se ha beneficiado de los altos precios de la energía: Noruega. Hemos creado un marco de seguridad energética que nos ha convertido en proveedores estables y duraderos para el mercado europeo. Que Europa esté protegida depende de que haya suficiente energía disponible para la industria, los hogares y, sobre todo, a precios asequibles. Esta es nuestra contribución. La carestía energética afecta a las economías europeas, también a Alemania, que acaba de salir de la recesión y con quien Noruega ha aumentado su cooperación energética. Especialmente los proveedores se ven perjudicados por la menor demanda mundial, un efecto dominó que repercute en algunas economías menores de la Unión. La realidad es que, como pequeña economía abierta, Estonia depende en gran medida de las exportaciones. Nuestros principales mercados no son lugares lejanos, hablamos de Finlandia, Suecia, Alemania, Letonia y Lituania. Y si añadimos a esta combinación variables como el coronavirus y la desagradable situación que ha provocado Rusia en Ucrania, ahí es cuando se desata una auténtica tormenta perfecta. No parece que Europa vaya a capear pronto el temporal. El gasto público aumentó durante la pandemia y se ha mantenido elevado para reforzar los presupuestos de defensa y ayudar a Ucrania. Apoyar a Kiev es caro, pero esencial, según los expertos. A Europa le costará literalmente 100 veces más, sobre todo si continúa en guerra con Rusia. Se trata de desembolsar ahora el precio o tener que pagarlo después con creces. Entre tanto, la economía europea sufre, creciendo tan solo un 0,5% el año pasado. Pese a todo, las previsiones de crecimiento para 2024 son de 0,9%. Aunque no todos los problemas económicos pueden achacarse a la guerra, los países del bloque podrían afrontar sus retos en mejores condiciones si Rusia no hubiera invadido Ucrania. Jenny, una jornada importante para los periodistas de este mundo. Hay que detenerse a reflexionar, Rosa Casals, y también con información es lo que queremos contarles con motivo del Día Mundial de la Libertad de Expresión y de Prensa, donde Deutsche Welle ha concedido su propio premio a la libertad de expresión a un símbolo de la oposición rusa, a Yulia Navalnaya, la viuda de Alexei Navalny, el opositor que murió a principios de año en una prisión de Siberia. Los críticos del Kremlin dicen que su muerte fue en realidad un asesinato orquestado por el gobierno ruso. Navalnaya comparte el galardón con la Fundación Rusa Anticorrupción, un grupo fundado por su marido. A principios de año votó en las elecciones presidenciales rusas desde la Embajada de Berlín. Unas elecciones en las que Vladimir Putin no permitió rastro de oposición real. La muerte de Alexei Navalny en una prisión de Siberia ha sido un duro golpe a la oposición rusa.
Su nueva líder no es otra que Yulia Navalnaya. No es un papel que haya asumido voluntariamente, sino por necesidad. Apenas 12 días después de la muerte de su marido, se dirigió a los legisladores europeos en Estrasburgo. Putin ha asesinado a mi marido Alexei Navalny. Él dio la orden de que torturaran a Alexei durante 3 años. Le hicieron pasar hambre en una celda minúscula, aislado del mundo exterior y sin permiso para recibir visitas, llamadas ni cartas. Y luego lo asesinaron. Yulia Navalnaya estudió economía y trabajó en un banco antes de casarse con Alexei Navalny en el año 2000. Durante un tiempo apoyó los esfuerzos de su marido para combatir la corrupción. Fue su asesora política más cercana. Junto a ella, Navalny compareció ante la justicia y entró en prisión en numerosas ocasiones con cargos falsos, según sus defensores críticos con el Kremlin. Su perfil cobró peso cuando Navalny fue envenenado en 2020. Mientras su marido luchaba por su vida en un hospital de Siberia, ella publicó una carta a Vladimir Putin y lideró una campaña para permitir que su marido volara a Alemania para recibir tratamiento médico. Cuando Alexei Navalny regresó a Rusia en 2021, la policía los detuvo a ambos y los separó para siempre. Navalnaya pasó durante un tiempo a un segundo plano, pero tras el encarcelamiento y la muerte de su marido, apostó por retomar su lucha contra el Kremlin. En ella, Vladimir Putin ha encontrado a una feroz crítica sin miedo a expresarse libremente. Y se acentúa el retroceso de la libertad de expresión y de prensa en todo el mundo. Una de las razones es la censura a los medios, algo que también conoce nuestra cadena Deutsche Welle, DW, que ha sufrido restricciones. En Burkina Faso, por ejemplo, en Bielorrusia y también más recientemente en Venezuela, donde fue suspendida nuestra señal de TV en español en represalia por informaciones que no gustaron a las autoridades. El director general de Deutsche Welle, Peter Limburg, denunció estas medidas como un ataque a la libertad de información y prometió trabajar aún más duro. Bielorrusia, Alexander Lukashenko calificaba a DW Bielorrusia como organización extremista y prohibió su difusión a través de todas las plataformas bajo el argumento de que Deutsche Welle pone en riesgo la seguridad nacional y difama a funcionarios de gobierno. Burkina Faso suspendió la señal DW tras la publicación de un estudio de la ONG Human Rights Watch que acusa a la junta militar del país africano de perpetrar matanzas de civiles. Y en marzo de este año, el presidente Nicolás Maduro suspendió la señal de televisión de DW en español, decíamos, en represalia por un reporte que denunciaba la corrupción política en Venezuela. Y en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la ONG Reporteros Sin Fronteras recuerda en su informe anual que es una libertad en retroceso también en los estados democráticos. El número de agresiones a periodistas que informan sobre elecciones o el de medios de comunicación con graves restricciones continúan en aumento en muchos países. La ONG francesa Reporteros Sin Fronteras publicó la nueva Clasificación Mundial de Libertad de Prensa, un trabajo de estudio propio donde el rubro de países con peores condiciones para ejercer el periodismo se encuentra en Oriente Medio y Asia. Europa sigue siendo la región con mayor libertad, la única donde la situación periodística se califica de buena en algunos países. Algunos ejemplos son Suecia, Noruega, Finlandia, Países Bajos o Portugal. Pero incluso en Europa hay escenarios muy dispares. En el este y sureste del continente las condiciones se han deteriorado y muchos países han descendido en la clasificación, como es el caso de Bielorrusia, que ha superado a Rusia y Turquía y se ha convertido en el país europeo con menor libertad de prensa. Y es el Día Mundial de la Libertad de Expresión y de Prensa y también lo es en Argentina, donde no hay mucho para festejar. Lo dicen organizaciones de prensa y sindicatos de trabajadores quienes acusan al presidente Javier Milei de atacar abiertamente su trabajo. Aseguran que las acciones del presidente afectan la libertad de expresión y la calidad de la democracia. Algunas organizaciones internacionales apoyan los reclamos, como es el caso del Comité para la Protección de Periodistas y la Sociedad Interamericana de la Prensa. Jorge Lanata es uno de los periodistas más premiados de Argentina. Investigó la presunta corrupción de los gobiernos de Carlos Menem y los Kirchner.
Ahora, por solamente criticar que el embajador israelí participara en una reunión del gabinete de ministros, el presidente Javier Milei lo acusó por redes sociales de recibir sobornos o coimas. La Nata no es el primer periodista agredido por Milei, pero se distinguió por denunciarlo en tribunales por injurias. Vos me preguntás por otros presidentes. Todos se han peleado con la prensa de distintas maneras. En general, lo que no pasó es que los acusaran de coimeros a los periodistas. Es lo mismo que yo le dijera coimero a él, ¿me entendés? Y nosotros no hacemos eso. Cuando nosotros tenemos una denuncia, tenemos cómo probarla. Claudio Jacqueline es el vicepresidente del Foro de Periodismo Argentino, FOPEA. Esta organización cuenta desde 2008 con un monitoreo mensual de agresiones a periodistas. Nunca desde entonces un gobierno había comenzado con tantos ataques a la prensa como el de Milei. Esta es una agresión básicamente verbal, la descalificación, la acusación, la estigmatización y las denuncias infundadas lo que hacen es afectar a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y además indirectamente, pero muy de manera correlativa, afectan la calidad de democracia. El portavoz presidencial de Argentina, Manuel Adorni, respondió así a las alertas del foro FOPEA. Me tiene absolutamente sin cuidado lo que dice FOPEA. En el Congreso argentino, Guillermo Montenegro, uno de los diputados de la coalición de Milei, defiende el comportamiento del presidente, que entró en política hace 3 años después de ganarse fama como un economista excéntrico y panelista en la televisión. La prensa lo ha maltratado bastante desde sus comienzos, lo ha tratado muy mal y creo que él entonces reacciona en consecuencia. La prensa tiene que ser libre e independiente y tiene que decir lo que le parezca y tiene que criticar. Eso no tendría por qué afectar a nadie. El problema es cuando la prensa difama o dice algo que no es cierto. El público argentino está muy informado y lee las críticas de Milei a periodistas cuando publican realidades que le disgustan. Por eso, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, expresó su preocupación por las reiteradas descalificaciones e imputaciones del presidente contra los informadores. Javier Milei se hizo famoso en este canal de televisión argentino, América. Era invitado como economista y tenía arranques de furia. Esa misma furia que ahora desata como presidente argentino contra famosos periodistas en redes sociales. Y cambiamos ahora de asunto, nos detenemos en Brasil. En el sur de este país se ha visto afectado por peores inundaciones en 80 años que han dejado además decenas de muertos. Al menos 37 personas murieron y 74 siguen aún desaparecidas en el estado de Río Grande do Sul. Fuertes lluvias y deslizamientos de tierra han devastado ciudades enteras y las autoridades temen aún un aumento dramático de muertos. Algunas familias tuvieron que ser rescatadas mediante helicópteros al llegar el nivel del agua ya a los tejados. Las incesantes lluvias obligaron a evacuar a miles de personas, marcando un récord de precipitaciones en algunas ciudades desde que comenzaron los registros hace casi 150 años. He venido para ayudar a sacar a la gente. La situación es muy complicada y peligrosa. La corriente está muy fuerte. Con mi barca a motor estoy ayudando en los rescates. Las precipitaciones comenzaron el lunes y el jueves ya habían hecho desbordar esta presa. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva prometió ayuda a los afectados. Quiero decirles que no faltará ayuda del gobierno federal para la atención sanitaria, no faltará dinero para ocuparnos del transporte y tampoco faltará dinero para ocuparnos de los alimentos. Muchos vecinos aún no han asimilado la magnitud de la catástrofe. Los humanos debemos estar haciéndole algo al planeta para que éste nos esté castigando. ¿Será culpa de la contaminación o algo tiene que estar pasando porque esto no es normal? No es algo natural, sino que es consecuencia de algo. Son las cuartas inundaciones de esta magnitud en Brasil en un año. En julio, septiembre y noviembre de 2023, las lluvias ya habían dejado un total de 75 víctimas mortales. Más noticias internacionales a continuación.
Los rebeldes hutíes, las milicias de Yemen, anunciaron que intensificarán sus ataques a barcos que se dirijan a puertos de Israel. Afirmaron que atacarán a cualquier embarcación a su alcance. Los hutíes chiitas, aliados de Irán, han lanzado varios ataques contra buques en los últimos meses como represalia por la guerra de Israel en Gaza. Rusia estableció un puesto observatorio en las Islas Kuriles que Japón reclama como propias. Esta maniobra se produce tras sus comentarios acerca de que Japón debería renunciar a las islas si quiere llegar a un acuerdo que ponga fin al contencioso territorial que mantiene con Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades de los Estados Unidos aseguran que Rusia ha trasladado soldados a una base aérea en Níger que aún alberga a tropas estadounidenses. Los efectivos rusos se encuentran en un hangar separado de esta base. El país africano ya había ordenado abandonar el país a la fuerza de los Estados Unidos que combatieron allí a insurgentes islamistas. Los bomberos de Berlín instaron a los residentes de algunas zonas de la capital alemana a mantener cerradas puertas y ventanas debido a un incendio en un almacén de productos químicos que ha liberado gases tóxicos. Según las autoridades, la extinción está resultando complicada por la imposibilidad de los bomberos de entrar en el edificio. Y tiempo para algo más. China lanzó este viernes una misión para recoger muestras de la cara oculta de la Luna como paso previo a una misión tripulada al satélite terrestre prevista para el año 2030. Se espera que la misión regrese a la Tierra en 2 meses con las muestras recogidas. Es el último gran tanto que se anota China en su programa espacial que pretende competir con el de los Estados Unidos. El gigante asiático ya se convirtió, recordemos, en el primer país que logró el aterrizaje de un vehículo robotizado en la cara oculta de la Luna en el año 2019. La agencia estatal Xinhua calificó el lanzamiento como el primer intento de este tipo en la historia de la exploración de la Luna. Es una misión de 53 días en total y también de una enorme complejidad técnica para China. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias por su confianza. Somos Deutsche Welle. Hasta pronto.